Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre magia simpática, resonancia cuántica y cómo crear vínculos mágicos poderosos. La magia simpática es un concepto central en muchas tradiciones mágicas, basado en la idea de que ciertos objetos, acciones o símbolos pueden influir en otros debido a una conexión percibida entre ellos. Este principio se fundamenta en dos leyes principales, la ley de la semejanza y la ley de contagio. La ley de semejanza sostiene que lo semejante produce lo semejante, es decir, que una acción o representación simbólica puede generar un efecto similar en el mundo real. Por otro lado, la ley de contagio postula que las cosas que han estado en contacto material, mantienen una conexión incluso cuando están separadas físicamente. La magia simpática actúa como puente entre el mundo físico y el simbólico, utilizando asociaciones mentales y energéticas para influir en la realidad. Funciona a través del poder de la intención y de la creencia, ya que la mente del mago practicante establece un vínculo entre el objeto o acto simbólico y el objetivo deseado. Esta conexión se refuerza con rituales, con visualizaciones y, creación de emociones intensas, ¿no? Para crear un campo energético que facilite el cambio, que facilite primero la conexión entre ese vínculo y ese objetivo y, por supuesto, facilitar el cambio que buscamos. La magia simpática ha existido desde que el primer chamán en su cueva comenzó a pintar animales para facilitar la caza de su tribu, de su grupo. Esto es tan antiguo que se entrelaza con un concepto bastante reciente, como la resonancia cuántica, y esto es lo que llama la atención, ¿no? Tan antiguo, pero que la ciencia lo está trabajando al día de hoy. Entonces, este concepto de la resonancia cuántica nos podría dar lugar a una explicación, por llamarlo de alguna manera, más científica al fenómeno de la magia simpática. Por supuesto, todo con muchas comillas, ¿no? Aunque nosotros los magos realmente poco nos importa el porqué de las cosas, siempre que algo funcione. Recordemos siempre que la magia es una tecnología pragmática y lo que nos interesa es que las cosas realmente funcionen. La resonancia cuántica, para ver un poco, ¿no?, este concepto, es un concepto que emerge de la física cuántica y se refiere a la interacción entre sistemas energéticos que vibran a frecuencias similares o compatibles. En este contexto, todo el universo se considera compuesto por energía que vibra en diferentes frecuencias. Cuando dos sistemas entran en resonancia, es decir, cuando sus frecuencias coinciden o se alinean, pueden influirse mutuamente de manera más intensa y eficiente. Este principio se observa en fenómenos físicos, como el intercambio de energía entre partículas subatómicas, pero también ha sido interpretado en ámbitos esotéricos para explicar conexiones no físicas, como las que estábamos hablando, la de los vínculos mágicos. La relación entre la resonancia cuántica y la magia simpática radica en la idea compartida de conexión y transferencia de energía o influencia a través de un vínculo. En la magia simpática, los objetos, símbolos o actos rituales están cargados con una intención que resuena con el objetivo deseado. De manera similar, la resonancia cuántica sugiere que la energía y la información pueden transferirse entre sistemas conectados por frecuencias similares, incluso a muchísima distancia. Esto ofrece una posible explicación para cómo un acto simbólico en la magia simpática, en este caso, podría tener efectos en un objeto o una situación separados físicamente. Desde una perspectiva cuántica, la alineación energética resonante entre un objeto con un vínculo adecuado con ese mismo objeto que se quiere alcanzar podría actuar como un canal para influir en la realidad. Algunas corrientes han adoptado estos conceptos de la física cuántica, como el entrelazamiento cuántico, para explicar que la magia simpática opera a través de principios similares.
El entrelazamiento cuántico describe cómo dos partículas que han interactuado permanecen conectadas de tal manera que el estado de una influye instantáneamente en el estado de la otra, sin importar la distancia. Esto es ciencia. Este fenómeno se ha usado como una analogía para explicar cómo un acto ritual podría afectar a una persona o situación lejana si existe una conexión simbólica o energética resonante entre ellos. Esto ya es práctica mágica. Aunque la resonancia cuántica y la magia simpática provienen de contextos muy diferentes, por supuesto la primera es ciencia, ¿no? Y la segunda es nuestra tradición mágica, nuestra tradición esotérica, ambas exploran el concepto de interconexión en el universo. La magia simpática opera principalmente en el plano simbólico y energético, mientras que la resonancia cuántica pertenece más al ámbito de la física subatómica. Pero vamos a lo que nos importa en magia, que no son las explicaciones en sí, sino que las cosas funcionen. Veamos un ejemplo de magia simpática y de categorización de vínculos o enlaces mágicos. O sea, ¿cuándo ese vínculo va a servir para alcanzar al objetivo que queremos trabajar? El ejemplo clásico de magia simpática que se usa, y es el que voy a usar en este momento, es el uso de, por ejemplo, de muñecos o figuras que representan una persona para influir en su vida. Los muñecos los podemos usar para influir en esa persona de manera tanto negativa como positiva, a pesar de que normalmente en cine principalmente se ha dado mucho bombo a la utilización mala, ¿no? de los muñecos como símbolos, como vínculos para alcanzar a una persona, pero no tiene nada de oscuro. De hecho, el vudú utilizó mucho y utiliza mucho de todos estos tipos de muñecos como enlaces para curaciones, por ejemplo, para mejorar la salud y demás. No olvídense de que solamente se puede usar para hacer daño, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo. En el caso de que queramos trabajar con un muñeco, el muñeco sería el vínculo simbólico para realizar esta magia simpática. Y cualquier acción, realizada sobre él, como envolverlo en telas para protegerlo, como pincharlo para causar malestar, creará una reacción en aquello que se desea influir. La magia con muñecos es muy sencilla a primera vista. Se nombra al muñeco con el nombre de la persona a la que se quiere afectar y se le hace cosas al muñeco mientras está en estado de trance o trabajando con este muñeco, y esas cosas, si hacemos todo bien, le suceden a la persona con la cual está relacionado, para la persona para la cual es un vínculo. Esto que parece tan sencillo, sin embargo, hay muchas cosas que suceden bajo la superficie de todo esto, ¿no? Y entre ellas el entrelazamiento cuántico. Increíblemente. Lo fundamental que debemos considerar al hacer magia simpática es conseguir un enlace o vínculo para crear ese vínculo o enlace mágico entre lo que vamos a trabajar y aquello que queremos influenciar. Entonces, el enlace mágico es un vínculo entre la base u objeto que el mago está manipulando y el objetivo del mundo real. Esencialmente, cuanto más fuerte sea ese vínculo, es decir, más entrelazado ha estado o está con el objetivo, más fácil será influir en el objetivo. Y me preguntarán cuándo es más fuerte el vínculo. Bueno, esto yo creo que los que estamos en magia más o menos sabemos. Siguiendo con el ejemplo del muñeco de vudú, debemos saber que para tener un vínculo fuerte con una persona, por ejemplo, que queremos influenciar, algo que haya pertenecido a esa persona, es decir, hubiera sido parte de esa persona, como puede ser una parte del cuerpo. Aquí no estoy hablando de cortarles una mano, ¿no? Pero, por ejemplo, pelo, o pueden ser fluidos, o pueden ser pedacitos de uña o demás, esos son los mejores vínculos. Esos son los más fuertes,
¿Por qué? Porque aquí está trabajando lo que hablábamos antes de la física cuántica, el entrelazamiento. Al haber sido parte de lo mismo, aunque se separen, siguen resonando de manera absolutamente similar. Entonces se hace una resonancia cuántica entre las dos cosas. Una forma de ver estos vínculos mágicos es pensar en la fuerza del vínculo en comparación con lo directamente conectado que está la fuente que estás tratando de afectar. O sea, yo sé que muchas veces cuando queremos hacer un vínculo mágico es difícil encontrar algo directamente relacionado, como puede ser algo que fuera parte de esa persona, ¿no? O sea, es difícil conseguir sangre de alguien o fluidos o pelo en muchos casos. Entonces se pueden utilizar otro tipo de vínculos que no van a ser tan fuertes, pero que pueden servir de la misma manera. Por ejemplo, el nombre puede servir. Siempre estamos hablando que estos vínculos van a ser mucho menos fuertes que los anteriores, que tenían una resonancia cuántica porque habían sido parte del mismo conjunto de células, por decirlo de alguna manera, entonces siguen resonando de la misma manera. Pero bueno, estos son vínculos más simbólicos. Entonces tenemos el nombre, tenemos algún número que identifique a una persona, como puede ser, no sé, el DNI, puede ser un vínculo, ya que aunque se trata de un símbolo artificial, este es un vínculo que identifica a esa persona, entonces por ahí nos puede ir sirviendo. Vuelvo a decir, estos vínculos son más débiles que los anteriores porque no existe ese entrelazamiento cuántico, sino que es un vínculo únicamente simbólico y únicamente entre comillas, porque el vínculo simbólico también puede ser muy fuerte si lo sabemos trabajar. Entonces, ejemplos de vínculos pueden ser el nombre, puede ser un código que tenga esa persona, la imagen de la persona. Por supuesto, la imagen que muchas veces se utiliza es muchísimo menos fuerte que algo que haya sido parte de esa persona, ¿no? O sea, los primeros vínculos que vimos son los más fuertes. La imagen no es tan fuerte como eso, ¿no? En el caso de no poder conseguir vínculos potentes, los primeros que hablamos, o sea, partes de la persona, se pueden combinar diferentes aspectos únicos de la persona o del objetivo para reforzar el vínculo que tienes y de esa manera poder hacer una magia simpática. Por ejemplo, podés combinar, si conoces el nombre de la persona, tienes una experiencia de primera mano con ella, puedes utilizar el recuerdo de esa experiencia para aumentar y reforzar el vínculo que tienes. Y puedes juntar con una imagen de esa persona, bueno, puede llegar a ser un vínculo bastante importante. Ahí ya va a primar bastante el entrenamiento del mago, ¿no? La potencia que pueda tener el mago como oficiante. Bueno, amigos, creo que hemos hecho un repaso a cuáles son los vínculos más fuertes, cómo ayudan en mayor o menor medida a conseguir nuestros objetivos cuando trabajamos con magia simpática y ver un poco cómo la ciencia de alguna manera está entrando en aquellas cosas que desde siempre hemos trabajado en la magia, ¿no? Y por suerte está avanzando la ciencia y está encontrando algunas explicaciones de por qué aquello que hacía un brujo en el medio de la selva puede llegar a tener una explicación científica. Como decimos siempre, a los magos nos interesan los resultados, pero bueno, si la ciencia nos puede dar alguna explicación, bienvenida sea. Así que bueno, quería repasar un poquitito el uso y la explicación de la magia simpática y cómo se relaciona con física cuántica. Saludos amigos y hasta la próxima.